La semana pasada había hecho una pregunta, la licenciada Juanita. ¿Sí encontró la respuesta, Juanita? Bueno. ¿Te acuerdas que hace 8 días nos hizo una pregunta? Sí. ¿Sí encontró la respuesta? No. Ok. Bueno, todo está en la ley, vamos a buscarla. La pregunta era, y es muy interesante, ¿verdad? Porque todas esas preguntas ya salen cuando uno está en la práctica. Si no mal recuerdo, la pregunta era, ¿qué pasa cuando compras un bien y lo sigues pagando después de casado? Ajá. La respuesta está en el artículo 182 quintus. Siempre la ley tiene la respuesta y si no hay que buscar en la jurisprudencia. Establece cuáles son los bienes de cada cónyuge. Dice aquí, el 182 quintus, que se introdujo en el año 2000, dice, en la sociedad conyugal son propios de cada cónyuge, salvo pacto en contrario que consta en capitulaciones matrimoniales. Quiere decir que esto no entra a la sociedad conyugal a menos que ellos pacten en los contratos de capitulaciones y los metan. Y decíamos que los bienes que tú tengas cuando te casas, esos no entran, a menos de que tú los quieras meter y tendrías que hacer capitulación. Pero los bienes que se adquieran después del matrimonio por herencia, legado, donación o por don de la fortuna. En todo caso, don de la fortuna, pues es precisamente por algún sorteo. Si te sacas la lotería, no entra. Si te deja una herencia tu papá, tu mamá o algún familiar o quien sea, eso no entra en la sociedad, es propio de cada cónyuge, porque esa es una pregunta muy común, ¿verdad? Que dicen, no le voy a dejar nada a mi hija porque se va a quedar todo el yerno. No entra en la sociedad, a menos que la persona lo quiera meter, pero pues esa ya sería pues su responsabilidad y su culpa, ¿verdad? Y la respuesta a la pregunta que tú planteaste, la fracción tercera. Los bienes adquiridos por cualquier título que sea anterior al matrimonio, aunque la adjudicación se haya hecho después de la celebración, siempre que todas las erogaciones que se generen para hacerlo efectivo corran a cargo del dueño. O sea, el Infonavit, tú compraste una casa y la empezaste a comprar soltero con tu crédito de Infonavit y eso lo hiciste antes de que te casaras. Después de que ya estabas casada, te adjudicaron la casa porque seguiste pagando 1 año o 2 años. Ese dinero te lo fueron descontando de tu sueldo tuyo. Por lo tanto, de acuerdo a este artículo 182, fracción tercera, no entra en la sociedad conyugal. ¿Sí queda claro? Ok. Sí, gracias. Yo y ahí está la respuesta está ahí en la ley, ¿no? También en el Estado de México debe de tener un artículo equivalente. ¿Por qué? Este artículo tiene un texto expreso, pero también tiene un texto tácito. ¿Qué quiere decir un texto tácito? Lo que la ley no dice, pero que sí dice. Permítanme un segundo, déjenme meter a alguien quiere entrar aquí, ¿no? Déjenme abrir la sala. Ahora sí. A ver, volvemos a la ley. Dice, los bienes adquiridos a título propio antes del matrimonio, aunque la adjudicación se haya hecho después de la celebración. O sea, tú te convertiste en dueño ya que estabas casado, pero los compraste antes. Pero todos esos pagos que tú fuiste haciendo, los hiciste a cargo tuyo, no entró el esposo o la esposa. Por lo tanto, aunque la casa te la adjudiquen después, la casa no entra. Ahora, si es al revés, aquí, por ejemplo, ¿qué pasaría? Yo les pregunto ahora a ustedes, ¿qué pasaría si se demuestra que el esposo con el que se casó puso dinero para esa casa? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Sí me están escuchando? Sí, profesor. Bueno, pues aquí la ley no lo dice, pero sí lo dice. O sea, quiere decir que para que ese bien no entre, tú debiste de haber pagado todas las mensualidades. Pero si no pagaste todas las mensualidades tú, sino que él puede demostrar que él te ayudó a acabarla de pagar con dinero de él, ¿qué crees que resuelva el juez en caso de un divorcio o de una controversia?
A ver, no nada más tú. ¿Pero se tiene que dividir? Se tendría que dividir, o en su caso, lo más justo sería que a él le regresaran la parte de lo que él dio, ¿sí? Siempre y cuando acredite cuánto fue lo que dio para comprar ese bien, ¿sí queda claro? Sí, doctor. Y Sí eso es queda lo que claro. habría que pelear en el juicio y habría que demostrar con la ley en la mano. Bueno, y aquí vienen todos estos artículos, por favor, pues léanlos. Ya vimos que son 3 regímenes: sociedad, separación y la mixta, que se hace ante un juez de lo familiar mediante contrato de capitulaciones matrimoniales, y habíamos dicho también que rigen para las capitulaciones, que es un contrato en relación a los bienes, pues rige todo lo relativo en el Código Civil, todo lo relativo a los contratos y convenios que ya habíamos revisado en su momento y que más adelante habremos de volver cuando lleguemos a obligaciones, ¿no? Bueno, ya vimos la nulidad, vimos el divorcio. No sé si queda alguna duda. Si leyeron, vayan leyendo, por favor, todos los artículos que vamos revisando para que si tienen dudas, pues las planteen. ¿No hay dudas? La semana pasada vimos un divorcio. Yo les mandé un escrito de divorcio también. En el escrito de divorcio, donde se plantea un divorcio unilateral o incausado, antes llamado express, aquí está lo que se llama el rubro de una demanda: quién contra quién. En este caso, el apellido paterno del actor o del promovente en la Ciudad de México es el que le da nombre al expediente. González Ortega contra Armando López Pérez, divorcio incausado. El juez competente, de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles, es el juez familiar del domicilio donde tuvieron su domicilio conyugal. En este caso, pues si su último domicilio fue la Ciudad de México, el juez competente es el juez de la Ciudad de México. La primera parte, esto ya se los hice llegar a quienes me mandaron correo. Quienes no lo hayan mandado, pues mándenmelo y solicítenme la demanda, para que cuando tengan que hacer una demanda, pues de aquí se basen. Decía yo que la primera parte, esta primera parte se llama proemio. El proemio tiene 2 partes. En la primera parte vamos a encontrar el nombre de la promovente. En este caso, ahí ustedes ven Olga González Contreras. Por mi propio derecho, se señala quién promueve, domicilio para ver y recibir notificaciones, personas autorizadas para representarlo como licenciados en derecho, y también las personas que habrán de revisar el expediente, que son los pasantes. Si se fijan, aquí dice, unos son licenciados y los otros ya son pasantes. La segunda parte del proemio establece qué es lo que le vengo a pedir al juez. Todas las demandas, todos los escritos tienen esta estructura, que es una estructura llamada silogística. Dice la segunda parte del proemio: vengo en la vía de divorcio incausado y de conformidad por los artículos 266 y 267 del Código Civil a solicitar la disolución del vínculo matrimonial con la aprobación del convenio que se adjunta al presente o curso. Matrimonio que me unió con el señor, o que me une con el señor Armando López Pérez, quien tiene su domicilio, ahí tengo que señalar el domicilio del cónyuge contrario para que lo emplacen. Únicamente con el emplazamiento, pues ya se otorga el divorcio, porque no hay necesidad de expresar causa. Pero sí es necesario acreditar en la siguiente parte de la demanda. Entonces, identifiquen ustedes los escritos en los exámenes. Cuando yo les hago examen, este es el rubro, este es el proemio. El otro día fuimos a los juzgados familiares y le estaba diciendo a Gaby que ahí hay unas señoras que no son abogadas, son secretarias, y te sientas y luego te dicen, me dicta el rubro, me dicta el proemio, licenciado, le falta señalar domicilios, licenciado, le falta la vía. Saben más que los abogados porque llevan años escribiendo ahí. Son pues secretarias, ¿verdad? Que antes eran escritorios públicos y ahora lo hacen con computadora. Después de la segunda parte del proemio viene el capítulo de hechos.
En los hechos es el contenido fáctico donde yo le voy a platicar al juez los hechos con trascendencia que necesita saber para admitirme la demanda. Lo primero, el primer hecho, pues obviamente para poder divorciar a una persona es acreditar el matrimonio. Y esto se acredita con la copia certificada del acta de matrimonio que se anexa como documento 1. Todos los documentos y todas las pruebas que se tengan se tienen que anexar al escrito inicial de demanda para que surtan sus efectos. En este caso, en el caso de divorcio, el acta de matrimonio se llama el documento base de la acción, porque mi acción es un divorcio, ¿no? Entonces, pues para poder demandar un divorcio, tengo que tener un documento básico. Y el documento básico, pues es el acta de matrimonio, porque no me puedo divorciar si no estoy casado. Si voy a demandar que me paguen un cheque, el documento base de la acción, pues es el cheque, porque es el documento más importante para poder ejercitar una acción, sin el cual, pues no va a prosperar mi acción. En el caso de una demanda por un inmueble, una reivindicación de un inmueble, pues el documento base es precisamente la escritura constitutiva, perdón, la escritura del inmueble, ¿no? Entonces, en este caso, el documento básico es el matrimonio, el acta de matrimonio, porque si no, ¿cómo se acredita la existencia? El hecho número 2, ahí se señala el domicilio conyugal, que repito, es el que fija la competencia de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles. Ahorita no estamos viendo procedimientos, pero yo les voy a encargar que por favor bajen el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el nuevo, y allí vienen cómo se llevan los juicios, cómo se hacen las demandas. Lo que estamos viendo, pues viene aquí. El nuevo Código Nacional tiene varios libros. El libro primero, por ejemplo, platicaba con Gaby respecto al libro del maestro Rogina Villegas de Civil. Sí están muy bien los libros, hay que leerlos, son base del conocimiento, pero acuérdense que el maestro Rogina ya murió, entonces hay muchos temas que ya se reformaron, ya no aplican a como vienen en esos libros, entonces siempre hay que complementar el estudio dogmático, el estudio de los libros con el estudio del código, porque por ejemplo en el tiempo del maestro Rogina Villegas pues no existía el divorcio unilateral o incausado, no existía mucho el tema de la reasignación genérica o cambio de sexo o género, en fin, entonces todo eso va cambiando y por eso es que le digo que tenemos que bajar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que en su libro número 4 habla ya de la justicia familiar y en los artículos 654 al 662 habla del divorcio bilateral, también del juicio oral familiar, en fin, todas las controversias en materia familiar ahora ya están regidas por un nuevo código, un código nacional que toma mucho en cuenta el tema de los derechos humanos. Bueno, volviendo entonces al tema estábamos con el escrito de divorcio. El hecho el hecho que sigue es el régimen matrimonial, sobre qué régimen se contrajo el matrimonio y el acreditamiento con el acta. También cuántos hijos, las edades que tienen. Aquí estén 2 hijos mayores de edad. Hay que manifestarlo y ellos ya no requerirían pensión alimenticia, pero hay que presentar las actas de nacimiento para efecto de que el juez sepa que pues ya son mayores de edad y que ya no requieren alimentos. Esas actas se deben de anexar en copia certificada para los efectos legales que haya lugar. Bueno, aquí simplemente en el hecho 4 se manifiesta que es la voluntad solicitar el divorcio porque ya por incompatibilidad de caracteres, ¿no? Dice la ley que basta con la simple solicitud para que se otorgue. En el hecho 5 se señala cuáles son los bienes que existen en la sociedad conyugal. Aquí existe una casa, por eso les digo que lo lean, lo revisen, se acredita con la escritura, pueden ser cuentas bancarias, coches.
Y ahí esa es la narrativa, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que los hechos que interesan al juez, pues son estos, ¿no? Porque la gente, pues, cuando tú la entrevistas, te va a platicar desde que se conocieron y muchas cosas que le engañó con otro y cosas que no van a ser trascendentes en este caso para este tipo de acción, ¿no? Luego viene la situación del derecho. Bueno, sin embargo, uno tiene que escuchar a la gente, ¿verdad? Porque luego la gente también necesita hacer un poco de catarsis y a veces la labor del abogado es también de contención. No le puedes decir, no, eso no me sirve, dígame cosas que me sirvan, ¿no? Bueno, tú los tienes que escuchar y ya de ahí irás tomando las cosas que te sean o que te sirvan para la acción que vas a ejercer. Posteriormente viene el fundamento de derecho. El fondo del asunto se rige por el Código Civil para el Distrito Federal. El procedimiento va a ser ahora por el Código Nacional de Procedimientos Penales y se anexan las pruebas. En este caso, pues son las actas de matrimonio, las actas de nacimiento, el comprobante de la escritura de la casa y se agrega el convenio. Se hace una propuesta de convenio de acuerdo al artículo 267 del Código Civil, donde se le propone al contrario cómo va a quedar la guarda y custodia, es decir, quién se va a quedar con los niños, cómo van a poder ser los regímenes de visita y convivencias, cómo va a quedar la pensión alimenticia. Aquí en la cláusula tercera, las partes manifiestan bajo protesta de decir verdad que no necesitan pensión porque son mayores de edad y cuentan con solvencia económica para sostenerse cada uno. La cláusula cuarta establece cómo va a quedar, quién va a quedar viviendo en el domicilio conyugal, en fin. Todo esto lo establece el Código Civil, entonces uno tiene que poner las cláusulas que el Código Civil te está pidiendo, porque si no el juez te va a prevenir y te va a decir que pongas eso. Yo les había dejado de tarea que investigaran las cláusulas dispositivas, taxativas y supletorias. En este tipo de asuntos, las cláusulas que estoy mencionando son taxativas porque hay que ponerlas, o sea, la ley te obliga a ponerlas, pero también son dispositivas porque las partes van a decidir entre ellas, van a decidir cómo va a quedar la guardia y custodia, los bienes y la repartición de los mismos, quién se va a quedar en la casa, cómo va a quedar la pensión alimenticia. Bajo el principio de autonomía de voluntad, el juez lo va a supervisar, pero no se puede dejar de cumplir con lo que establece el Código Civil, con los aspectos que establece el Código para el caso de divorcio. El artículo 266 establece el divorcio, ya vimos que es la disolución del vínculo matrimonial que deja a los cónyuges en actitud de volver a contraer, para poder volver a contraer otro. El artículo 267 nos habla de los requisitos para promover el divorcio unilateral, y aquí está lo que debe de llevar el convenio. El 267 habla de fracción primera de la guardia y custodia, fracción segunda, cómo van a ser los regímenes de visita, fracción tercera, los alimentos, fracción cuarta, quién se va a quedar en el domicilio conyugal. ¿Se fijan? Todo esto son reformas del 2024, apenas en junio se acaba de reformar esto. Por eso chequen ustedes ese convenio, porque así lo tienen que hacer. Estas son cláusulas taxativas. Si tú no pones algo de aquí, te van a prevenir, el juez te va a prevenir y te va a dictar un acuerdo donde diga, se le previene a la parte promovente para que dé cumplimiento al artículo 267, ya que el convenio que presenta no contiene las cláusulas relativas a la manera en que habrá de liquidarse la sociedad conyugal. Por ejemplo, ¿no? Y se le dan 3 días para que subsane dicha omisión. Si no lo hace, se le desechará la demanda. Aquí hay un tema interesante que es un tema que se discutió hace algunos años, aunque se hayan casado por separación de bienes, si se demuestra que la mujer se dedicó predominantemente al hogar, que no trabajó por cuidar a los hijos, porque desempeñó trabajo que se llama de hogar, y eso generó que no tuviera bienes propios, ni empleo, ni propios bienes de fortuna,
puedes solicitar hasta el 50% de los bienes que se hubieran adquirido, aunque estén por separación de bienes. Generalmente el tipo no va a querer dar, ¿verdad? Entonces esto se va a ir a pleito, se va a ir a juicio. Y entonces tú tendrás que demostrar en el juicio que la señora no trabajó, que no tiene bienes. ¿Y esto cómo se demuestra? Pues con constancia del registro público. En el registro público te extienden una constancia de no propiedad. Tú vas y presentas con tu nombre, con tu identificación, y te checan a ver, y te emiten un documento donde dice si tienes casas o no tienes nada. Entonces tú acreditas que no tienes nada, que no tienes trabajo, que te dedicaste al hogar con testigos, con todo lo que tú consideres, y le puedes quitar el 50% al otro cónyuge. Pero esto va a ser materia de un pleito o un juicio si no se ponen de acuerdo. ¿Cómo opera esto? Bueno, el divorcio te lo van a dar de inmediato, simplemente con la presentación de la demanda se decreta el divorcio. Como vimos en la audiencia que les puse la semana pasada, si se ponen de acuerdo sobre los aspectos del convenio, pues el juez nada más revisa que no sean contrarios a la ley y los aprueba. Pero si no se ponen de acuerdo, se va a abrir la vía contenciosa. Y la vía contenciosa implica que tengan que desahogar pruebas para que el juez decida forzosamente cómo se va a dividir la sociedad, cuánto va a quedar de pensión, cómo van a ser las guardas y custodias, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces lo mejor es que se arreglen, pero no siempre ocurre y entonces nos tendremos que ir a pleito por los aspectos que no son de oficio, son los aspectos del convenio. Hay otro divorcio que se llama divorcio administrativo y ese se tramita ante el juez del registro civil cuando no hay hijos, no hay bienes, cuando se liquidó la sociedad sin problema y a lo mejor están casados por separación o están por sociedad, pero no compraron bienes, la mujer no está embarazada, no requieren alimentos y entonces el juez del registro civil, previa identificación de estas personas y el acreditamiento de estos puntos, dictará el divorcio administrativo que se podrá registrar. De inmediato, ante el juez del registro civil, se anotará en el acta de matrimonio, se hará la anotación correspondiente y procederá. Y hay que tener cuidado porque muchas veces, bueno, ahorita me encontré por ahí un asunto donde una persona se divorcia, obtiene sentencia de divorcio, pero no la inscribe en el registro civil. Cuando acaba un juicio y la sentencia se dicta, esa sentencia en 5 días causa ejecutoria. ¿Qué quiere decir que causa ejecutoria una sentencia? Que las partes no interpusieron ningún recurso para combatirla, por lo tanto causa estado. ¿Qué quiere decir que causa estado? Causa estado, causa ejecutoria y queda firme, quiere decir que ya no puede ser modificada por ningún recurso, ya quedó fija, firme. Y una vez que ha quedado firme una sentencia, pues hay que pedirle al juez primero que declare que dicha sentencia está ejecutoriada. Y número 2, que gire oficio al registro civil para que se inscriba ese divorcio. Porque si yo lo dejo nada más así, el divorcio no es automático, ¿eh? El divorcio no se inscribe. Entonces ahorita hay un problema, tengo un problema con un asunto donde una persona se divorció y no escribió el divorcio. Y tiene el acta y todo, pero hay que solicitar, hay que buscar el expediente del divorcio, a ver si aparece, de hace 10, 15 años, y solicitar que gire en oficio el registro civil, porque si no el divorcio no surte efectos así. Es decir, que el abogado que tuvieron no hizo bien su trabajo, porque no inscribió el divorcio. Es como si tú compras una casa y no inscribes en el registro público, pues el dueño frente al registro público sigue siendo el anterior propietario. Entonces, siempre, siempre, después de que se dicte una sentencia de divorcio, se tiene que inscribir en el registro civil para que se anule el acta de matrimonio y le expidan al cliente el acta de divorcio. Yo lo que hice la otra vez que divorcié a un amigo, pues me pagó poquito, entonces de todos modos le pedí, solicité el oficio para la inscripción, el juez me gira el oficio con la copia de la sentencia de divorcio
Yo ya se la entregué a él y le dije, llévala al registro civil, pagas y presentas este oficio y después ya te van a dar un acta de divorcio. Ya tú haces el trámite, es un trámite administrativo, pero no se lo dejo así porque si no se inscribe ese divorcio, no sirve de nada. Bueno, entonces tenemos la demanda de divorcio y las controversias del orden familiar. ¿Qué más estábamos por aquí viendo? Hay una acción que es la del 277, donde una persona puede pedir que se suspenda la obligación de cohabitación. El matrimonio que genera ciertos derechos y obligaciones. Uno de esos derechos y obligaciones es la cohabitación, vivir en un mismo domicilio. Hay veces que por algún motivo que puede ser una enfermedad incurable, contagiosa, o alguna situación de trastorno mental, o que ponga en riesgo a las personas, pues alguno de los cónyuges no se quiere divorciar, pero sí quiere pedir la salida del cónyuge del domicilio o que él se pueda separar sin que se disuelva el matrimonio. Y dirán ustedes, ¿y por qué? Bueno, pues por intereses económicos, ¿no? A lo mejor yo no me quiero divorciar porque esa persona con la que estoy casado, pues tiene una pensión y si me divorcio, pues es como renunciar a mis saberes de pensión, etcétera, ¿no? Y eso se puede pedir para que se ordene la separación del domicilio conyugal sin necesidad de que haya un divorcio. En el caso de las cuestiones de familia, siempre los jueces procurarán una conciliación. Cuando lleguen a una conciliación, pues esto pone término a cualquier trámite de divorcio que pudiere haber. Esto de las cuestiones de familia dan origen a controversias que se llaman controversias del orden familiar, donde los jueces tienen facultades, lo podemos ver precisamente en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Cuáles son las facultades que tienen los jueces de las familiares en materia de alimentos? Medidas de protección y separación de personas que vamos a ver a continuación. Artículo 569 en adelante. Vamos a ver qué dice el artículo 569 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que complementa al Código Civil. Acuérdense que cuando vimos introducción al estudio del derecho, yo les enseñé que había derecho de fondo, sustantivo, y derecho de forma. El código de fondo es el Código Civil y el código de forma o de procedimientos complementa al Código Civil y nos enseña a tramitar acciones ante los jueces. El artículo 569 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos habla precisamente de que los jueces de oficio, cuando se trate de cuestiones del orden familiar, a petición de parte o de oficio podrán dictar las siguientes medidas de protección: fijar alimentos, establecer la guardia y custodia, fijar un régimen de convivencias, dictar órdenes o medidas de protección, por ejemplo, cuando hay cónyuges violentos y es necesario proteger a la mujer, a los hijos, se puede dictar una medida de protección para que el cónyuge violento sea obligado a salir del domicilio y vaya a la policía y lo saque, o que saquen a la persona víctima, que la pongan a salvo. Cualquier otra que señale el Código Civil. Los jueces revisarán la procedencia de esta medida. Desde luego hay que ofrecer pruebas, además de solicitarla. Eso lo hacen los abogados. Ustedes como abogados van a pedir medidas provisionales que tienen como finalidad proteger de actos de violencia, pues generalmente a los que más lo sufren, ¿no? Que son los niños, las mujeres. Y eso no quiere decir que los hombres no sean víctimas. También hay hombres que son víctimas de violencia familiar y pueden, desde luego, bajo un aspecto de igualdad de género, solicitar estas órdenes o medidas de protección que serán otorgadas por un juez familiar y que tienen como finalidad proteger a las víctimas, que se dictan de manera urgente, de manera sencilla, que deben de ser útiles y que además deben de ser proporcionales de acuerdo a la situación de cada caso. Los jueces que determinen que hay violencia en contra de mujeres, niños o niñas y adolescentes deberán de dictar las medidas urgentes de protección, como son la desocupación del domicilio conyugal donde viva la víctima,
por parte del agresor, ya sea que él se salga o que la víctima tenga que salir, lo que solicite la víctima, independientemente de quién sea el dueño o no. Eso lo tienen que hacer ustedes como abogados. Ustedes van a meter un escrito solicitándole al juez familiar que dicte medidas u órdenes de protección. Incluso esto se puede pedir antes de un divorcio o antes de una pensión alimenticia. Porque cuando le llegue el divorcio, cuando le llegue la pensión alimenticia, te va a medio matar, ¿no? Si es un cónyuge violento. Entonces, cuando hay violencia familiar, que es un tema que a lo mejor alcanzamos a ver hoy, habiendo violencia familiar, lo primero que se va a pedir no es una demanda de pérdida de patria potestad o de pensión alimenticia. Lo primero que voy a pedir es una solicitud de medidas de protección, para que antes de que el juicio inicie, el juez dicte las medidas necesarias como la desocupación, la prohibición de que se acerque a mi domicilio, a mi trabajo, de que moleste a mis familiares, de que no intimide a ningún integrante de la familia, el auxilio de la policía, inventario de bienes que quiera dilapidar, información a las autoridades competentes para que presten la ayuda inmediata, el uso y goce de los bienes del inmueble a la víctima, el acceso de los policías al lugar, al domicilio, para que la víctima pueda sacar sus pertenencias. En fin, todo esto, suspensión del régimen de visitas del cónyuge agresor, brindar servicios precisamente para reeducar a estas personas, si es que desean recuperar sus derechos, prohibición para que hipoteque o venda bienes, embargo preventivo de los bienes del agresor. Por ejemplo, el tipo, están casados por sociedad por separación de bienes y el tipo se está deshaciendo de todos sus bienes para no pagar pensión alimenticia. Entonces yo puedo solicitar un embargo preventivo que se escribirá en el registro público de la propiedad. ¿Para qué? Para que no pueda vender nada y que el que vaya a comprar se dé cuenta que ese inmueble está en problemas. ¿Por qué? Porque el tipo debe pensión alimenticia o es parte de la sociedad conyugal, el bien del cual pretende vender o ocultarlo, ¿no? Cualquier persona puede solicitar esas medidas siempre y cuando lo haga con verdad, porque tampoco se vale pedir medidas y que sean falsas, porque entonces incurriría en falsedad. Incluso lo pueden hacer niños, niñas o adolescentes, que si no estuvieran presentes sus padres, podría ser con representación de cualquier familiar o persona que lo esté cuidando, o incluso el mismo Ministerio Público o la Procuraduría de la Defensa del Menor, en caso de que no tuviera padres o tutores. Se dicta la medida de protección, se ejercita y posteriormente ya podrán demandar la acción que corresponda. Por favor, entonces lean ustedes los artículos respectivos. El artículo 578 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares habla de la separación de personas, que se puede solicitar previamente un divorcio. Por ejemplo, quien intente demandar o denunciar o querellarse contra su cónyuge puede solicitar al juez la separación del hogar común. Esto se acostumbraba porque precisamente la cohabitación es un derecho que tienen los cónyuges. Y si tú te sales del domicilio conyugal, te pueden demandar por abandono de domicilio conyugal, que no tiene una gran trascendencia porque no es un delito ni te van a meter a la cárcel ni nada. Pero acuérdense ustedes que revisamos la semana pasada que el cónyuge que abandona el domicilio conyugal sin causa justificada pierde los derechos a la sociedad conyugal. Entonces hay que tener ahí cuidado porque para salirse del domicilio sin que vaya a haber una consecuencia, sobre todo en los bienes, hay que pedir una separación de personas. Artículo 578. Hace muchos años le llamaban separación de cuerpos, ¿no? Pero se oye muy feo eso de la separación de cuerpos. Es separación de personas. Esa solicitud la hacen los abogados, se hace como una demanda. Se tiene que justificar el por qué y cuál es la situación que hace necesario presentar esa solicitud de separación de personas. Y el juez determinará lo pertinente y establecerá todas las reglas para conservar derechos humanos. Ahorita este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tiene como base
el artículo 1 de la Constitución, que los jueces familiares intervienen de oficio en todas las cuestiones relativas a la familia, y como lo vamos a ver hoy, aunque los abogados a veces no promuevan o no soliciten, los jueces pueden en algunas ocasiones libremente inquirir o otorgar algunas prestaciones, ¿no? Bueno, dice aquí entonces que desde que se presente una demanda se dictan medidas provisionales, ya vimos en dónde están, cómo las deben de pedir. Los jueces a veces lo hacen de oficio, pero lo mejor es que los abogados soliciten cuáles son las medidas que se van a pedir. Básicamente, pues son para proteger personas y para proteger bienes. Ya vimos que para proteger personas, pues están las medidas de protección, desalojo del domicilio, protección policiaca. Para proteger bienes está el embargo precautorio de inmuebles o cuentas bancarias. También puede ser que el tipo o la mujer se vayan a vaciar las cuentas y dilapiden el dinero de la sociedad, y entonces se le pida al juez que gire una orden al banco para que esa cuenta se congele y no vaya a dilapidar los bienes de la sociedad. Bueno, ahora vamos a el siguiente tema. Permítanme un segundo. Bueno, aquí en los artículos que siguen viene todo lo relativo al convenio. También existe el Tribunal Superior de Justicia de cada estado. Crearon hace como cosa de 15 años, 20 años, un centro que se llama Centro de Justicia Alternativa, con temas como son la mediación, la conciliación. Son mecanismos que dependen del Poder Judicial, pero que no llevan juicios, sino que procuran que en cuestiones familiares, penales y civiles, las partes puedan llegar a un acuerdo mediante un proceso que se llama mediación o conciliación, abonando lo que dice el artículo 17 de la Constitución, que es la solución conciliada de los conflictos. Estos centros de mediación son novedosos en que, bueno, digamos que tienen cosa de 10 años. En mi época de estudiante no existía eso. Los jueces trataban medio de conciliar, pero no tienen la preparación. La conciliación y la mediación es todo un mecanismo muy interesante, y las partes pueden, a petición de parte o por sugerencia de los jueces o de los ministerios públicos, pueden solicitar ser canalizados a un mecanismo alternativo de solución de controversias, cuya ley se llama así. Ustedes, por favor, cuando puedan, van a bajar esta ley que se acaba de aprobar a principios de año. Se llama Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Controversias. Hay una en materia penal, pero no vamos con la penal porque no estamos viendo penal. Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, nada más así, y nos va a dar la civil. La primera que nos da es la civil y familiar, es la que se aplica en materia civil y familiar. Antes no había, ahorita ya tenemos una a partir de enero, que es esta que estamos viendo aquí en pantalla. Esta es la penal, permítanme un segundo. Déjenme regresar. Aquí está. 26 de enero del 2024 fue cuando se aprobó esta ley, que se llama Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Y esta aplica para la materia civil y familiar. El otro dice solución de controversias en materia penal, y ese es para materia penal. Aquí vamos a encontrar, no son muchos artículos, por favor,
no nos vemos más que una vez a la semana. Toda esta semana que no nos vemos es labor de ustedes para que funcione la educación en línea, que lean lo que yo les dejo, ¿no? Para que puedan aprender. Esta ley no está muy grande, tiene poquitos artículos y aquí nos explica qué son los mecanismos alternativos, qué es la negociación, la mediación, la conciliación, arbitraje. ¿Qué es un centro de mecanismos alternativos? Ahí pues las personas en teoría no van con abogado, pero sí pueden llevar abogado. El abogado no participa, pero sí da acompañamiento en estos centros de mecanismos de justicia alternativa que buscan resolver los problemas pues a través de estos mecanismos. Y que además es toda una rama del derecho, ¿eh? Ya es toda una rama del derecho donde ustedes pueden ser especialistas. También ya lo platiqué con Gaby porque me preguntó el otro día. El tema de ser abogado especialista en mecanismos alternativos, pues ese es un tema que le queda muy bien a las damitas, ¿verdad? Que se quieren dedicar al derecho y que a lo mejor no les gusta mucho el penal o ese tipo de derecho que es un poco más rudo, pero la justicia alternativa está llena de abogados también que tienen que estudiar toda una especialidad para saber precisamente todos estos términos, ¿no? ¿Qué es la justicia restaurativa, la justicia terapéutica? ¿Qué son los facilitadores, los convenios, todo lo que se puede y no se puede hacer en esos centros que dependen del Tribunal Superior de Justicia? Y que les voy a enseñar un poquito de cómo es ese proceso. Porque es toda una ciencia, no es tan sencillo, así como decir, pues voy a, así como cuando tu tío o tu abuelita te empiezan a regañar y no te pelees con tu hermano, y no, eso no es conciliación, eso no, bueno, a nivel familiar ese tipo de cosas ocurren, pero ya a nivel de un divorcio, de una cosa más grave, no es conveniente porque el problema se hace más grande, ¿no? La mediación, todo esto que son mecanismos alternos, es toda una materia, toda una ciencia, y les voy a mostrar más o menos cuál es el proceso para que, pues si les gusta y se enamoran de ello, pues lo busquen, ¿no? Ahorita, antes había que ir a las bibliotecas y no había nada, ahorita todo está en el internet, hay cosas que ahí las puedo uno encontrar sin necesidad de gastar, ni siquiera comprar libros, nada más es cosa de tener ganas de aprender. Si partimos de la ley, pues abrimos la ley y nos vamos a checar un proceso de mediación. Miren cómo es más o menos la mediación familiar. Muy buenos días, bienvenidos los dos a este centro de mecanismos alternativos. Mi nombre es Lourdes Pujol, aquí la especialista, y el día de hoy nos encontramos reunidos en atención a que tanto tú, Daniel, como tú, Lucía, han manifestado interés y su voluntad para participar en un procedimiento alternativo. Les recuerdo que, como ya se les señaló de manera individual, este servicio es completamente gratuito. Toda la información es confidencial. De hecho, nada más nosotros tres estamos participando en este procedimiento alternativo. Y en caso de que ustedes decidan iniciar algún juicio o alguna denuncia, nosotros, aunque tengamos conocimiento de su asunto, no podremos ser testigos de ustedes. Inclusive vamos a firmar un convenio de confidencialidad al final de esta presentación, nada más para reafirmar. Esta no es una juez, es una conciliadora o mediadora. Ahí van bajo varios principios que hay que aprender cuando uno estudia esto: voluntariedad, respeto, consentimiento informado, confidencialidad, todo lo que ahí se diga, pues ahí queda.
y si llegan a un acuerdo, se celebra un convenio. El convenio es revisado por abogados, y si no tiene cláusulas contrarias a derecho, se le manda al juez familiar para que el juez familiar lo apruebe y lo tome como sentencia, ¿verdad? Esa es la importancia de estos mecanismos. De guardar la confidencialidad debida sobre la información que se va a poner. Si no se llegan a conciliar aquí, no pasa nada, seguirán con su juicio. Y todo lo que pase aquí, aquí se queda. Pero si se llegan a conciliar, pues es la mejor manera de resolver una controversia, porque pues ya no es tanto con el pleito, con el encono de que un tercero o un juez resuelva cosas que ellos mismos puedan resolver. Asimismo, les recuerdo que es importante que nos manejemos con honestidad, que la información que ustedes proporcionen pues sea pegado a lo que realmente sucedió. Y también tenemos varias reglas o varios lineamientos que vamos a seguir. ¿Cuáles son esos lineamientos? Uno, yo me comprometo a tener un trato de respeto hacia ustedes en todo momento, pero les pido que sea entre nosotros tres, no nada más de mí hacia ustedes. También que seamos cuidadosos del tono de voz que manejemos y que evitemos caer en alguna situación de agresión o de provocación. Hasta aquí, no sé si estén ustedes de acuerdo con estas reglas o si quieren agregar alguna más. Está bien. Sí, está bien. Okay. En cuanto a los celulares también, los vamos a apagar o los vamos a poner en vibrador para evitar interrupciones. ¿Tienen alguna duda hasta aquí del procedimiento? No. ¿Todo claro? Sí. Okay. En este centro ofrecemos varios procedimientos alternativos. Les voy a explicar cada uno de ellos y ustedes eligen. Estos dependen del Poder Judicial, esto es gobierno. Ya sea que ellos lleguen voluntariamente, cualquiera de ellos o los dos pueden llegar directo o por derivación. ¿Qué quiere decir por derivación? Que dentro de un procedimiento, de un juicio, ellos soliciten o el juez los derive para acá. Cuando tienen abogado, pues muchas veces los abogados litigantes ven como enemigo al proceso de mediación, pero pues estamos en una etapa donde lo estamos aprendiendo y conociendo. Tú como abogado los puedes acompañar, no puedes entrar, pero puedes estar afuera. Y cobrarles por el acompañamiento y la asesoría. Cuando ellos vayan a tomar una decisión, pues simplemente te tendrían que consultar. Pueden pedir la suspensión de la audiencia, salir a consultarte, y tú ya les darías un consejo, ¿no? Ese sería el acompañamiento. Pero la mayoría de los abogados lo ve con mucha desconfianza, lo ve como una competencia desleal. Y generalmente la gente que llega ahí, pues es gente que llega sola, que aprende y que sabe que hay un mecanismo que no le va a costar tan caro y que puede solucionar su problema. Esto es, los mecanismos alternativos de solución de controversias. Cuando veamos teoría del proceso, pues a lo largo de la historia de la humanidad existen varias formas de solucionar conflictos. La carrera de Derecho básicamente se encarga de resolver problemas. Litigio. ¿Qué es un litigio? Un conflicto de interés. Un conflicto de interés entre una persona que tiene una pretensión, que se llama actor, y que demanda a otra que se llama demandado el cumplimiento de una prestación a la que éste se resiste. Materia civil, materia mercantil, materia familiar, todo es un litigio, un pleito, un problema. Nosotros estudiamos precisamente derecho para resolver problemas. A través de la historia de la humanidad, ha habido diversos tipos de solución de conflictos. Uno, y que está prohibido por la Constitución, es la autotutela. Nadie se puede hacer justicia por sí mismo. La justicia la imparten los tribunales previamente establecidos conforme a la ley. Esa autotutela que existe en algunos países de Oriente, que es la justicia o la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, esto está prohibido en un Estado de Derecho. Posteriormente se fue evolucionando
a los sistemas de autocomposición o autoarreglo, como vemos aquí, las tribus, las sociedades empezaron a solucionar sus conflictos pues, a través de procedimientos donde los viejos, los ancianos, las autoridades de la comunidad resolvían esta situación. Y posteriormente, conforme los estados fueron evolucionando y volviéndose más complejos, surgieron los poderes judiciales, donde terceros ajenos, expertos en derecho, desde la época de Roma, ¿verdad? Resuelven los conflictos por heterocomposición. ¿Qué es la heterocomposición? Hetero quiere decir que una persona distinta a ti es la que va a resolver el conflicto, porque tú no puedes hacerlo de manera autocompositiva. Lo que busca un mecanismo alternativo es que ellos se autocompongan, se concilien, autocomposición amigable o amigable composición, que lleguen a un acuerdo de común acuerdo y terminen el litigio. Si esto no es posible, se tienen que ir a la heterocomposición. La heterocomposición, pues es ya un juicio. Y ahí en la heterocomposición, un tercero ajeno a ellos, que es un juez, será el que resuelva. Y no siempre conforme a sus intereses. Ese es el problema, ¿no? Que cuando un juez resuelve, pues alguien va a quedar no conforme, y entonces lo mejor siempre sería que ellos mismos se arreglaran, pero no siempre se logra. Que consideren que es el más ideal para resolver su asunto. Tenemos el primer procedimiento, que es la mediación. En ese el papel del especialista, en este caso mi papel es de acompañarlos y permaneciendo neutral e imparcial, y son ustedes quienes proponen las diferentes opciones para solucionar el conflicto. Está la conciliación, en el cual mi papel es más activo y puedo hacerles alguna propuesta de solución sin que eso quiera decir que es la opción que ustedes van a seguir. No sé qué procedimiento sea el que consideren ustedes mejor. La mediación está bien. La mediación. Okay. Entonces, señalamos la mediación como el procedimiento alternativo que ambos han elegido para solucionar su asunto familiar. Y este es el convenio de confidencialidad que les comentaba. Lo vamos a firmar. Revisa sus datos, por favor, Daniel. Bueno, como pueden ver, esta es toda una materia, todo un temazo, está muy interesante, hay que especializarse. Es toda una técnica, una ciencia, la mediación, la conciliación. Yo doy esa materia, pero no soy experto. Simplemente doy digamos que las bases, ¿no? Las bases, y si las conozco, lo que son las juntas restaurativas, todo eso es interesante, pero ya para ser experto, pues se tiene uno que dedicar ahí de lleno. También es posible solucionar los divorcios y las controversias familiares a través de estos mecanismos, que son judiciales, son totalmente, dependen del Poder Judicial y auxilian mucho en la solución de conflictos. Por eso dice aquí el 287 que pueden presentar su convenio que haya emanado de un procedimiento de mediación, procedimiento que está en la Ley de Justicia Alternativa y que crea esos centros donde ellos pueden celebrar mediaciones, premediaciones y de ahí llegar a un convenio y los jueces ya nada más lo aprobarían. Bueno, concubinato. Desde la época de Roma se reconoció que había ciertas uniones que sin celebrar el rito del matrimonio, porque en Roma el matrimonio tenía una connotación más que nada religiosa, de hecho empezó como una cuestión religiosa y después se fue al mundo de lo civil o familiar. Pero también había formas de cohabitación de personas que no se casaban, no celebraban ese rito, pero que vivían como si fuesen esposos. Y desde Roma entonces se consideró la existencia del concubinato, que es cuando dos personas
viven como si fuesen esposos, sin serlo, sin casarse, pero que generan, por los vínculos de unión y solidaridad, no por un documento escrito que sería un matrimonio con los requisitos que vimos, pero por su actuar se presume que ellos de manera constante y sin tener impedimentos para contraer matrimonio, desde luego, porque tienen que ser personas que están solteras, tienen que ser personas que tienen edad para poder matrimoniarse, que no tienen impedimentos para contraer el matrimonio y que han vivido juntos en forma constante y permanente por un periodo mínimo de 2 años, o que en su caso tengan un hijo o hija en común. Y entonces esto se presume como concubinato. No confundir con el amaciato. El amaciato es cuando una persona está casada y anda con otra persona, y eso no es concubinato. Para que haya concubinato tienen que estar las 2 personas solteras o célibes y hacer vida en común, por lo menos por un periodo mínimo de 2 años. Porque si uno de los 2 está casado, ya no es concubinato, ya sería una relación de amaciato y esa no genera el derecho al concubinato, porque los requisitos son que estén prácticamente en condiciones de poderse casar, simplemente que no lo han hecho. Dice el artículo 291 bis, que no se pueden tener varios concubinos, ¿verdad? No puede decir es que una mujer o un hombre tienen varios concubinos, no. El concubinato, digamos que es un matrimonio presunto o una presunción de matrimonio. Lo único que les falta, pues, es el papel. No se han casado, pero con todos los demás requisitos se cumplen, ¿no? Porque si estamos hablando de un amaciato, entonces no, sería concubinato. Por eso cuando hay veces que una persona muere sin haberse casado con otra, esa otra pues tiene que promover un juicio de concubinato para acreditar que vivieron juntos por más de 2 años o que tuvieron hijos, para efectos de ¿qué? De que se generen los mismos derechos para la concubina o el concubino como si hubiesen sido esposos. De tal manera que el concubinato pues genera las mismas obligaciones que genera el matrimonio, dice el artículo 291 ter del Código Civil de la Ciudad de México. Dice, al concubinato le rigen todos los derechos y obligaciones inherentes a la familia y del matrimonio que le fueran aplicables. Y genera entre los concubinos derechos alimentarios sucesorios, además de las demás obligaciones que señala el código. Entonces es prácticamente un matrimonio. Pero resulta que el concubinato, pues, muchas veces las personas mueren sin haberse casado. Y entonces hay que promover un juicio precisamente de reconocimiento de concubinato, que también lo encontramos en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y que inicia con una petición, precisamente, con un escrito de petición, de una vía especial que es la vía de jurisdicción voluntaria para el acreditamiento del concubinato. Aquí lo vamos a ver en el artículo 587 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que se llaman jurisdicción voluntaria. Es decir, voy a ir con un juez a acreditar, a utilizar la fe del juez. Los jueces tienen fe pública igual que los notarios, solamente que los notarios no pueden dar fe de un concubinato porque eso corresponde solo a los jueces familiares. Los notarios dan fe de cuestiones contractuales o civiles, no de cuestiones familiares. Para cuestiones familiares, herencias, sucesiones, tiene que ser, si en caso de que haya controversia, un juez familiar. Y entonces los jueces tienen ciertos procedimientos de jurisdicción voluntaria, mediante los cuales se hace la consignación de alimentos, se nombra tutor o curador, se autoriza para la enajenación de bienes de niños, niñas, se hace la declaración de ausencia, que todavía no hemos visto en qué consiste, la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes. Se lleva a cabo el procedimiento de adopción o se acredita un concubinato. Vamos a ver una audiencia incluso muy interesante porque es a través ya de la justicia digital en línea
para acreditamiento de concubinato. Y esta es la justicia digital que también ya maneja el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Algo muy novedoso, juicios en línea. Aquí debió de haber precedido una presentación de una promoción solicitando jurisdicción voluntaria de concubinato. Por favor, si no les he mandado ese formato, mándenme otro correo. Maestro, mándenos la petición de jurisdicción voluntaria de concubinato, para que les mande yo el escrito que da inicio a este proceso. Una vez que se presenta el escrito con sus pruebas, se lleva a cabo y la juez señala o el juez señala día y hora para que tenga verificativo la audiencia. Y esta es la audiencia. Hola, buenas tardes a todos. Proceda, secretario, a dar inicio a la videograbación. This meeting is being recorded. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. 46 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad. De la licenciado Miguel de la Escritura, hago constar y certifico que la presente audiencia queda registrada en el medio electrónico denominado disco de audio. Y a efecto de llevar a cabo los mejores términos de esta audiencia, solicito a todos mantener su cámara prendida y mantener su teléfono celular apagado si no es con el medio con el que se están comunicando. Hago de su conocimiento que cualquier interferencia, ya sea en red o en voz, dará lugar a que se difiera la presente audiencia. Nos encontramos en esta que es la sala virtual sexta del proceso de materia familiar, a fin de llevar a cabo la audiencia de juicio del expediente 8, siendo las 14 horas con 9 minutos del día 30 de enero del año 2023, relativo al juicio o al procedimiento de concubinato en línea, solicitado. Su secretaria se fue la procuradora Silvia Valencia. Entonces, licenciado, si se puede comunicar con ella. Licenciado, ¿está usted como mandatario de ella? Ramón García. Si no, continuamos con usted, licenciado, para ya no tener esta problemática, por favor. Ok, déjame revisar, porque creo que no estoy como mandatario, licenciada, entonces. Electrónicamente tengo hasta el apartado, está inicias de Yesirio Inge, se designa domicilio procesal, se designan mandatarios judiciales, con fundamento en el cuarto párrafo, con cédula que termine en 2093. Sí. Bien, señoría. Continuamos con él, por favor. Si interviene Silvia, ya no voy a tomar en consideración y me sigo, por favor, licenciada. Bien, licenciada. Ya, como decía, nos encontramos para el efecto de llevar a cabo la audiencia del juicio del expediente de concubinato solicitado por Silvia Valencia 2003, el cual se tramita en el juzgado sexto de procesal en materia familiar, que quedará establecido en su etapa postulatoria correspondiente. Hago de su conocimiento que la presente audiencia quedará presidida por la ciudadana juez sexto de procesal en materia familiar, la licenciada María de Rocío Martínez Espina. ¿Es cuánto, señora, quiere decir? Gracias. Declaro abierta la presente diligencia. Proceda, secretario, ahora sí identificar a quienes están en la sala virtual y protestarlos en términos de ley. Sí, señoría, se encuentra presente el mandatario judicial de la promovente, a quien voy a solicitar que nos indique su nombre completo. Claro que sí, su servidor Juan Ramón García Feregrino. ¿Con qué se va a identificar usted, licenciado? Con copia de cédula profesional, con número 8752-093, expedida por la Dirección General de Profesiones. Gracias, licenciado. Le voy a solicitar ahora que nos indique el lugar de transmisión en el que se encuentra en este momento. Claro, es el domicilio ubicado en Avenida Azcapotzalco, Ciudad de México, con código postal 02109. Bien. Él presenta a sus testigos, su señoría, a quien voy a solicitar en primer lugar al señor Santiago que nos diga su nombre completo. Soy Santiago. ¿Nos puede indicar con qué se va a identificar usted? Con tarjeta de INE. Le voy a pedir que la proyecte frente a la cámara, por favor. Señor Santiago. Bien, ahora nos podría indicar la clave del elector que se encuentra al frente de su credencial. Todo que sí es VE. Nos puede indicar ahora el lugar de transmisión en el que se encuentra en este momento. Y el domicilio es calle Norte 90, en la delegación Gustavo Amadero, código postal
07839 en la Ciudad de México. Bien, gracias, señor Santiago. Ahora le voy a solicitar al segundo testigo que nos diga su nombre completo. ¿Dónde es José Luis? ¿Con qué se va a identificar usted, señor José Luis? Por credencial del INE. Le voy a pedir que la proyecte frente a la cámara, por favor. Le pido ahora que le dé la vuelta y nos muestre el reverso. Gracias. Nos indica ahora el lugar de transmisión, la clave del lector, perdón, se encuentra al frente de su credencial. ¿Nos puede indicar ahora el lugar de transmisión en el que se encuentra en ese momento? La calle Esquileno, ¿Esto qué alcaldía? la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México. Gracias, señor José Luis. Bien, hago del conocimiento de... Perdón, no escuché esto, señor. Gracias, señor José Luis. Hago del conocimiento de los que están interviniendo en la diligencia, que es una de carácter judicial, por lo que deben conducirse con verdad, sabiendo que las personas que declaran con falsedad se hacen acreedores desde multas hasta pena privativa de la libertad. Esto de conformidad con el artículo 311 del Código Penal para este segundo. Voy a solicitar al conste con su mano derecha de esta manera. Y que contesten si ustedes protestan conducirse en esta diligencia bajo palabra de honor y bajo contesta de seguridad. Sí, protesto. Y protesto. Sí, protesto. Bien, pueden bajar la mano. ¿Es cuántos? Gracias, Santiago y José Luis. ¿Puedo hablarles de tú y por su nombre? Por supuesto, pues va. Claro que sí. Licenciado, ¿tiene algún inconveniente con esta situación? Ninguno, señoría. Bien, de momento van a salir Santiago y José Luis de esta audiencia virtual. Van a pasar al lobby y en unos momentos más vamos a dar paso a cada uno de ustedes, por favor. Ustedes no se salgan, creo que ellos se tienen que salir o el administrador, digamos, de la llamada, pues ponerlo. El licenciado nos pone de noche. Ustedes no se salgan, señores, ahorita los llevan y los retoman. ¿Qué pasó aquí? Bueno, resulta que una señora pues se unió en concubinato con un señor y el señor muere. Y entonces pues ese señor deja pensión, deja herencia, deja bienes y no los puede reclamar la señora si no acredita que tiene un parentesco. Y una forma de parentesco pues es el concubinato. Si tuviera acta de matrimonio, demanda la sucesión, la herencia, pide herencia, pero no tiene nada. Entonces tiene que acreditar ahorita ante un juez mediante testigos y con los demás requisitos de ley que tenía una unión de hecho de concubinato para que el juez declare esa unión, se emita un acta, le ordena al registro civil que emita un acta de concubinato y entonces ella ya puede iniciar sus trámites para reclamar y hacer petición de herencia. Este es el abogado, el de lentes es el abogado, lo que ustedes tienen que hacer, presentar el escrito que les voy a mandar, les van a fijar fecha y ustedes van a comparecer. Yo creo que allá la mayoría de sus carreras de ustedes que inician, de Gaby, de Carolina, de todos los que están iniciando y los que todavía tienen mucho por recorrer, pues ya va a ser así, ya va a ser desde sus despachos, desde sus oficinas, se van a llevar a cabo ya las audiencias, muchas de ellas. Regresan aquí. Gracias. Bien, licenciado, vamos a dar inicio. Usted conoce cuál es el procedimiento oral familiar y como sabe, se inicia con los alegatos de apertura. Hasta 10 minutos tiene usted para presentarnos el caso de Silvia Valencia Domínguez. Adelante, lo escuchamos con atención. Bien, muchas gracias, señoría. Buena tarde a todos. Agradezco su bien atención. Dentro del presente juicio, dentro del presente procedimiento, precisamente se busca acreditar la relación de concubinato que unió a la señora Silvia Valencia Domínguez con su finado esposo, el señor Javier Gutiérrez Alaos. Por lo que en este acto, en representación de la señora Silvia Valencia Domínguez, mi mandataria judicial, pues presentaré pruebas que busquen ser contundentes y que demuestren la existencia de una relación estable, duradera y única
entre las dos partes, tomando en consideración, además, por supuesto, pues también un elemento imprescindible que señala el Código Civil para la acreditación del concubinato, que es la procreación de un hijo, lo cual pues ya glosa dentro del presente expediente, se acreditó, pero bueno, además de ello, de la procreación de un hijo de nombre no, bueno, pues con los presentes testigos que estaremos desahogando en esta tarde, lo que se busca es acreditar pues la convivencia prolongada, la contribución económica que se tenía entre ambos, la exclusividad emocional y por supuesto el apoyo que se daban de manera mutua como si fuese matrimonio. Esto pues con la finalidad de que al término del desahogo de la presente audiencia por parte de usted, señoría, por parte de este tribunal, pues se pueda acreditar el concubinato, pues así protegiendo los derechos de mi representada para los fines pues, que ella ha referido dentro del mismo escrito inicial. ¿Es cuanto, señoría? Gracias, abogado. Ahora declaro desahogadas por su propia y especial naturaleza y para ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno las documentales que se le admitieron a Silvia. Las voy a ir señalando una por una. Si omito alguno, le pido alguna documental, le pido, licenciado García Peregrino, que llame mi atención. Sí, la primera gracias. documental que tengo a la vista es el acta de defunción de Javier Gutiérrez, de la que se acredita pues su lamentable fallecimiento, que su estado civil era soltero y se establece un domicilio, calle Colonia Industrial, alcaldía Gustavo Amadero de esta Ciudad de México, y en su escrito inicial Silvia manifestó que este era el domicilio común que tenía conjuntamente con Javier. También tengo el acta, copia simple del acta de nacimiento de su hijo, Noel, de la que se desprende el nacimiento de él, que sus progenitores son Silvia y su progenitor Javier. Y digo copia simple porque pues lo tengo en electrónico, pero tiene el valor funcional correspondiente, licenciado. También tengo copias de las actas de nacimiento, tanto de Silvia como de Javier, de las que se acredita que ellos nacieron en esta ciudad capital. A ustedes ya les tocó vivir una nueva época y acaban de oír algo que se llama la equivalencia funcional, neutralidad tecnológica, ya lo platicábamos. Las actas de nacimiento, todo ahora. Ya no es necesario que traigas sello y firma, sino son digitales. Bajo esos principios, cuando se presentó este escrito, ahí se exhibieron dichos atestados, que aunque no son certificados, sí tienen los sellos, los QRs que acreditan la autenticidad, y por eso la juez manifestó que bajo el principio de equivalencia funcional, neutralidad tecnológica y no discriminación, se toman en cuenta dichas documentales. Este tipo de procedimientos, permítanme un segundo, para que se den una idea, también les voy a mandar, para que me manden correo, les voy a mandar la presentación del juicio oral familiar, sobre todo el esquema que nos habla del cuál es el trámite que se da a estos juicios, de ¿cómo podríamos llamarle? Del guía roji del procedimiento, me explico. Permítanme un segundo. El camino, yo siempre me gusta hacer esquemas para que ustedes vean cómo se tramitan, cuál es el camino que se va a seguir, así como cuando uno va a un domicilio, a un lugar, y tú ves en el mapa. Así de esta manera, yo desarrollé un esquema del juicio o de este tipo de procedimientos, que también, repito, les voy a mandar. Permítanme. Estos juicios civiles y familiares tienen dos etapas. Una etapa llamada escrita, expositiva o postulatoria, que se forma por la presentación de la demanda, la contestación, todo se hace por escrito, aquí está, este es el esquema que les digo. Esta es la primera etapa que se llama postulatoria, se presenta la demanda, se le notifica al contrario. Aquí no hay contrario porque es una jurisdicción voluntaria. Simplemente fuimos con el juez a utilizar la fe pública que tiene el juez para acreditar ciertos hechos que le interesan. Pero en un juicio
como en un divorcio, se presenta la demanda, se le notifica el contrario contesta y se cierra la etapa postulatoria o expositiva, que es escrita, queda en un expediente escrito. Y de ahí se señala día y hora para que tenga verificativo la audiencia que va a ser oral, que es la que estamos viendo ahorita, para que ustedes se den una idea de que hay un expediente previo donde se presentó una demanda y se señaló una audiencia donde habrá de resolverse lo conducente. Mándenme, repito, un correo otra vez, lo que quieran, para que les mande pues estas presentaciones de los juicios civiles y familiares, que son materia procesal, pero pues aprovechando. O sea, es que ahorita yo tendría nada más que decirles qué es el divorcio y bla, 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 pero ¿para qué nos esperamos hasta que lleguemos a procesal? De una vez aprovechamos y les enseño cómo se tramita, ¿no? También tengo las constancias de inexistencia de matrimonio expedidas a nombre de Javier y Silvia, en la que se desprende que... Ya hay constancias que se pueden expedir a una persona para que una constancia de que no está casado, ¿verdad? Para que efectos de que se sepa que sí se puede casar. Así como el certificado de no propiedad, o también la constancia de no deudor alimenticio. Cuando una persona es deudor alimenticio, también le van a emitir constancias para que acrediten que no debe pensiones, porque si debe pensiones no se puede casar, no puede tener licencia ni pasaporte, no lo dejan salir del país. Y hay muchas restricciones a los deudores alimenticios, afortunadamente, y que se inscriben cuando un juez da la orden de esa inscripción. Ella no contrajo matrimonio civil en esta ciudad y Javier estaba casado con Marta, de quien se divorció por sentencia dictada por el juez 32º de la familiar el 20 de mención y con todo resto de México en el domicilio en el que estoy. Ahora van a pasar al desahogo de las pruebas testimoniales, donde dos testigos que conocieron a la señora y al señor, pues van a dar su testimonio respecto a la relación que ellos sostenían. Estoy aquí en la delegación Gustavo Amadero. Bien, muchas gracias. Por favor, Gustavo, digo Santiago. Habito aquí en la Ciudad de México, en la delegación Gustavo Amadero. Pero el domicilio completo, por favor, señor Santiago. La calle Norte, delegación Gustavo Amadero, código postal 07839. Gracias. Adelante, licenciado. Muchas gracias, señoría. Señor Santiago, ¿nos puede indicar cuál es su escolaridad, por favor? Soy médico general y tengo una especialidad en medicina nuclear. Ok, muy bien. ¿Y su ocupación actual? Soy médico, trabajo para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Perfecto. ¿Su estado civil, señor Santiago? Soy soltero. Muy bien. ¿Usted tiene algún parentesco con la señora Silvia? Sí, es mi hermana. Ok. ¿Tiene usted algún interés dentro del presente juicio? No, señor licenciado, ninguna. Bien. ¿Usted depende económicamente de la señora Silvia? No dependo de ella. Como ven ustedes como abogados son los que van a tener que interrogar. Ustedes van a tener que presentar a su testigo para acreditarle al juez los extremos de su dicho. Ustedes le tienen que acreditar al juez lo que están diciendo. ¿Qué es lo que están diciendo? Pues que este señor hizo vida como si fuera matrimonio con la señora, con mi clienta, para poder obtener un acta de concubinos. Y para ello tengo que yo presentar mis testigos e interrogarlos, para que acrediten esa relación. Señoría, si me lo permite, con esta toma de generales, podría proceder al interrogatorio de la testimonial. Adelante, nada más te pregunto, Santiago, ¿alguna situación de animadversión con tu hermana o con alguna persona cercana a ella? Los jueces en materia familiar tienen libertad para mejor proveer. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos pueden preguntar libremente lo que consideren pertinente para esclarecer la verdad, sin más límite que el respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Pero ellos tienen libertad, como ahorita lo está haciendo la juez. Ella quiere saber si tuviera algún motivo de odio o alguna situación, y ella tiene libertad para interrogar. Pero el que debe de llevar el interrogatorio para acreditar los extremos de su dicho
es el abogado promovente, que es el señor de lentes. No, señoría, ninguna. Gracias, adelante. Y que tiene los audífonos, porque todos traen lentes, ¿verdad? Licenciado. Muy amable, señoría. Bien, señor Santiago, ¿nos podría indicar desde cuándo conoce a las partes involucradas? Bueno, a mi hermana de toda la vida, ¿no? Y pues a Javier, desde que empezaron su relación, quizá unos 22, 23 años. Bien. A partir de esta temporalidad, ¿no?, aproximada que usted nos acaba de señalar, ¿tiene conocimiento si la señora Silvia y el señor Javier vivieron juntos? Sí, sí tengo conocimiento, viven juntos, pues, mínimo unos 19, 20 años deben haber vivido juntos. Muy bien. Interrumpo un momento, licenciado Por Liz. favor. El nombre de tu hermana y de Javier, ¿no los puedes dar completos, por favor? Claro que sí, es Silvia y Javier. Adelante, licenciado. Muchas gracias. En los juicios, pues tú debes de probar, ¿verdad? En realidad no es un pleito, no es un litigio, pero es una jurisdicción voluntaria donde se va a acreditar un hecho jurídico que no está acreditado legalmente y se le está dando la forma legal. Durante este tiempo que su hermana, señor, y el señor Javier vivieron en común, ¿usted sabe si compartieron, pues además del hogar, gastos y responsabilidades? Sí, claro, bueno, Silvia se fue de aquí cuando se fue de la casa, viven juntos y pues siempre tuvieron gastos conjuntos. Manutención de su hijo, gasto de su casa, no sé, casi todos los siempre como pareja. Okay. Muchas gracias, señor Santiago. Su hermana, la señora Silvia y el señor Javier, de manera pública convivían como una pareja. ¿Cómo era esta convivencia? ¿Cómo se presentaban? Y claro, ellos convivieron como familia y nosotros siempre estuvimos. Cuando uno estudia Derecho Procesal Civil, vas a tener que leer, y el maestro, o yo les voy a enseñar, si es que llegamos a eso, espero que sí, cómo se pregunta, cuáles son los requisitos de las preguntas. Pero bueno, aquí aplica la lógica, ¿no? Pues no le voy a preguntar, dígame a qué equipo le va usted, pues eso no tiene nada que ver. Ese testigo está aquí para acreditar que entre mi clienta y el difunto había una relación de concubinato, entonces las preguntas tienen que ir encaminadas a ese sentido, tienen que tener relación con la litis. ¿Cuál es la litis? Pues acreditar el concubinato. Entonces no se permiten preguntas ni confusas, ni impertinentes, ni preguntas que no tengan relación con la litis, etcétera, ¿no? Todo eso es técnica jurídica que se estudia en práctica o en derecho procesal civil. Pero pues de una vez les voy platicando, ¿verdad? Para que se vayan empapando. Interactuando también con ellos como parte de su familia, ¿no? Es decir, vacaciones, fiestas, fines de año, navidades, siempre estuvimos juntos. Bien. ¿Y cómo es que se presentaban? O sea, digamos, ante terceros, ¿no? En fiestas o en reuniones, ¿cómo se presentaban ellos ante terceras personas? Bueno, siempre fueron una pareja, siempre estaban como su esposo o su esposa, y bueno, además como padres del hijo que tienen en común, ¿no? Claro. Bien, gracias, señor. Además de estas interacciones sociales, ¿usted tiene conocimiento si se apoyaban mutuamente, pues en aspectos tal vez emocionales, psicológicos? ¿Qué es lo que se trata de acreditar? Pues no perdamos de vista que precisamente lo que se trata de acreditar pues son los extremos del 291, que tienen derechos y obligaciones recíprocos. Número 1, que no tienen impedimentos legales para contraer matrimonio, pero no lo contrajeron, que vivieron en forma constante por mínimo 2 años antes de la generación de esos derechos o que tuvieron un hijo en común, ¿verdad? Eso es lo que hay que acreditar, para que entonces se declare la existencia del concubinato y la señora ya pueda con esa acta de concubinato reclamar los derechos como esposa respecto de los bienes Financieros. Sí, claro, bueno,
como todas las parejas seguramente tienen sus vaivenes, pero siempre fueron una pareja unida, ¿no? Cuando alguno presentaba algún tipo de problema, creo yo que siempre estuvieron juntos, el uno apoyándose al otro. Muy bien. De este hijo que procrearon dentro de la relación que tuvieron la señora Silvia y el señor Javier, ¿nos podría indicar, si tiene conocimiento claro, el nombre del hijo y, no sé, la edad o su fecha de nacimiento? Claro, él tiene 21 años, nació en el... Ok, lo tiene muy presente por eso. Sí, claro, bueno, celebramos el año. No, señoría, desde el tiempo en que ellos estuvieron, conozco a una de las personas, no conozco muy bien a todos los demás. ¿Y serán menores de edad? No, la persona que yo conozco ya es una persona mayor. Bien. En la relación que nos hablaste de Silvia y Javier, ellos se llegaron a separar una vez por alguna situación, o que cada 15 días llegara Javier a la casa, estuviera 5 días y se fuera, durante el tiempo que nos señalaste que estuvieron viviendo juntos. No, señoría, desde el tiempo en que ellos estuvieron, nunca, hasta donde yo vi, Javier dejó de asistir a casa. No sé, es algún pleito, pero no me tocó una separación de esa cantidad de tiempo, o que él se ausentara. Y luego viene la declaración del otro testigo. No sé si nos pudiera indicar desde cuándo conoce usted a las partes involucradas, es decir, pues a la señora Silvia y al señor Javier. Licenciado, él no nos ha dicho ningún nombre, ni el de su presentante, entonces le pido que él sea ni los de los bancos. Aquí hay unos problemas con la técnica, ¿verdad? Entonces, él está en la prueba testimonial. Les voy a adelantar un poquito bueno, hay algunos aquí que ya son abogados, ¿verdad? En la prueba testimonial se supone que el testigo es el que te tiene que informar a ti. Entonces, una pregunta mal hecha es que yo le diga, por ejemplo, ¿me puede usted decir si el señor se llamaba fulano de tal? Pues eso está mal, porque yo le estoy indicando el nombre. La pregunta correcta es, ¿me puede usted decir el nombre del señor? Ah, pues sí se llamaba fulano. ¿Verdad que estaba casado con la señora? No, está mal, porque ya es indicativa, yo le estoy dando la respuesta. La pregunta correcta sería, ¿y conoce usted qué relación existía con la señora fulana de tal? Ah, pues eran matrimonio. Y él me va informando. ¿Con quién estaba casado? Ah, con una señora de nombre tal. ¿Sabe usted si de esa relación? Y ya le voy preguntando de ahí, pero no le voy a informar yo, porque entonces pasa como ahorita la juez le objetó la pregunta porque está mal hecha, miren. En esa unión libre, ¿cómo se llama? La señora Zenaida. Gracias. Muchas gracias, señor. ¿Usted tiene algún parentesco con la señora Silvia? No, ninguno. ¿Tiene algún interés usted dentro del presente juicio, señor? No, solamente invitó a la señora Silvia Valencia a que dijera lo que sabía, de que la conozco. Ok, muchas gracias. ¿Usted depende económicamente de la señora Silvia? No. Muy bien. Estas primeras preguntas se llaman preguntas de idoneidad. No tienen que ver con la relación el concubinato, pero tienen que ver con la idoneidad del testigo. Que el testigo es imparcial, que no tiene odio, que no viene preparado, que va a decir simplemente lo que le consta, que no depende de alguna de las partes, porque entonces estaría viciado su testimonio. Y entonces cuando terminan las preguntas de idoneidad, luego ya vienen las preguntas relativas a la litis, que es el concubinato. Parte sería todo, señoría. No sé si pudiéramos iniciar con el interrogatorio. Adelante, nada más una pregunta. ¿Tú tienes enemistad o animadversión con Silvia o con alguna persona muy cercana a ella? No,
ninguno. Gracias. Persona, no tengo ningún enemigo, con nadie tengo enemistades. Gracias. Adelante, licenciado. Muy amable, señoría. Señor José Luis, no sé si nos pudiera indicar desde cuándo conoce usted a las partes involucradas, es decir, pues a la señora Silvia y al señor Javier. Licenciado, él no nos ha dicho ningún nombre y el de su representante, entonces le pido que él sea el que nos dé los nombres. ¿Ya vieron? ¿Por qué? Porque el señor ni siquiera ha dicho los nombres. Y el abogado ya le está dando los nombres, entonces el abogado ya le está indicando. Y aquí el que tiene que indicar o señalar es el testigo, no el abogado. Por eso está mal la pregunta. Si hubiera una parte contraria, la parte contraria hubiera objetado la pregunta. Esto se llaman técnicas de litigación, que veremos más adelante cuando veamos práctica. Esta relación que pues usted nos conoció, pues una pareja, era público, era digamos, de dominio público, pues que ellos estuvieran juntos, tuvieran un hijo. Sí, supongo que sí. Bueno, por lo menos nosotros entre las amistades, pues todos sabíamos que eran pareja, que era un matrimonio. Bueno, matrimonio, así como que se hayan casado, creo que no, una unión. Pero sí, como pareja, marido y mujer. Así como ahorita yo que estoy de unión libre, así que estaba. Claro, perfecto, señor, le agradezco. Por otro lado, ¿nos pudiera comentar si usted tiene conocimiento, si existió, pues, o existe algún documento, ¿no?, respecto de la relación que ellos tenían? Pues, que sepa, no sé si también cuenten cuando trabajaban, se ponían pues uno al otro como beneficiarios. Okay. Entonces Silvia ponía a Javier, como Javier ponía a Silvia beneficiario. Muy bien, gracias, señor. ¿Usted nos podrá indicar si tiene conocimiento, si como pareja pues tuvieron pues algún problema que ocasionara alguna intermitencia, no sé, alguna infidelidad, que pues, se tuvieran que separar, posteriormente pues hayan regresado? ¿Sí nos podría indicar esto? No, bueno, a mí nunca me tocó que hubiera algún problema de ese tipo. A lo mejor si hubo, pues no, yo no lo conocí. Siempre me vieron como pareja. Responsabilidades. Sí, le digo, pues veía por su hijo, pagaba la colegiatura de su hijo, pues todas las responsabilidades que lleva el matrimonio, que son los gastos de la casa, la despensa, los alimentos, las medicinas, todo se lo compartía. Claro, pues era muy fácil, así, los dos trabajaban. Es más fácil sobrellevar una relación así, pues lo llevaban. Claro, bien. Gracias, señor José Luis. Señoría, por mi parte es cuánto. Bien, gracias. Te pregunto, José Luis, ¿por qué eres una persona, por qué te puedes considerar una persona idónea, pertinente para venir a declarar todo lo que nos has dicho? Pues yo creo que por el tiempo que llevo de conocerlos, pues por la amistad que llevamos entre los dos, así que pues los tres, bueno, y varios amigos más que éramos amigos laborales, pues sí, ya de mucho tiempo. Era una bonita amistad. Es una bonita amistad todavía actualmente con la señora Silvia. Bien, y tú nos señalas que Javier falleció, más o menos, ¿recuerdas cuándo falleció? Creo que fue, no recuerdo si a finales de enero, principios de febrero ya cumplió, o va a cumplir 2 años. Gracias. Sí. ¿Ellos tuvieron algún domicilio en común? Sí. ¿Cuál es el domicilio?
el último domicilio que Ser mayores. una pareja estable, tenían a su hijo, tenían planes de viajar, iban bien, pero pues la pandemia se atravesó. ¿Tú cómo podías percibir esta situación si no sabías dónde vivías? Por vía telefónica, la vía telefónica siempre ha sido una de las formas de contacto con ellos. ¿Tú crees que ellos se dieron solidaridad, ayuda mutua? Sí, todo el tiempo. Tú me hablabas de que ellos se repartían en su caso, por llamarlo de alguna forma, los gastos internos en el hogar. ¿Tú eso Sí. cómo lo podías percibir, José Luis? Pues te digo que pues todos los planes que hacían cuando nos reuníamos, planes de que se iban de vacaciones, que lo que planeaban hacer a futuro, que comprarse un departamento, o así, donde invertían su dinero. ¿Le hizo usted preguntarte? ¿Sería todo, José? Ahora ya después de desahogada la prueba, la juez va a dictar la resolución, si procede o no la jurisdicción. Se te agradece que hayas venido a rendir tu declaración. Vas a salir de esta sala virtual. Hasta luego. Sí, gracias. Hasta luego, señor juez. Hasta luego. Ya, Licenciado, las pruebas que ofreció y se le admitieron a Silvia, ¿han quedado todas desahogadas o quedó pendiente alguna? Han sido todas desahogadas, señoría. No tenemos pruebas pendientes. Antes de pasar a los alegatos de cierre, quisiera preguntarle, ¿le hizo usted preguntas respecto como de dependencia uno del otro, cómo se manejaban económicamente ellos? Mi pregunta hacia usted, licenciado, es, usted me presentó estas diligencias para concubinato, ¿también las va a solicitar para dependencia económica, escuchando las preguntas de usted y lo que contestaron sus testigos? Es correcto, señoría. Entonces, en este momento ampliamos para dependencia económica. Otra pregunta, licenciado. También va a acreditar que la señora dependía del señor que murió. Ella está por razones propias de ella en algún servicio de salud o se lo quitaron en virtud del fallecimiento de Javier. Sí, tengo conocimiento que pues perdió el servicio de salud por el fallecimiento de su esposo y precisamente como también por el desempleo de la misma señora, porque actualmente pues no cuenta. Aquí están viendo cómo la juez está haciendo valer lo que dice la Constitución, su artículo 1. Todas las autoridades tienen la obligación de proteger, tutelar, promover los derechos humanos. A pesar de que el abogado no le hizo la petición en su escrito, debería de haberlo hecho. Debería de haber manifestado que la señora tenía servicio médico, tenía seguro o ISSSTE, y que con motivo de la muerte de su concubino se lo quitaron, para que la juez de inmediato pues mande oficio y ordene la restitución. Y ahorita la juez lo advierte y ella lo dicta de oficio porque el artículo 1 constitucional le faculta a proteger ese derecho humano a la salud de la concubina. Entonces, por eso está en ese sentido, pues digamos, descubierta y por lo que le interesa promovimos el presente juicio pues, para que ella pueda hacer el cobro de pensión, así como la recuperación de afore correspondiente de cuyos. Ahí está, para que pueda cobrar su afore y su pensión del señor y la pensión de viudez de ella, ¿verdad? Porque una concubina pues también tiene derecho a pensión de viudez. Vimos ahorita en el Código Civil que la concubina tiene los mismos derechos que una esposa. Bueno, dudas respecto al concubinato, matrimonio, ¿no? ¿Todo está claro? Por el momento no. Ok. Bueno, ¿cómo Buenas andamos? noches, maestro. Yo sí tengo. Sí, adelante.
Referente a lo que decía del concubinato, que es algo muy parecido, me queda una simple duda referente a lo del matrimonio. En el matrimonio se tiene la opción de, por ejemplo, bienes mancomunados o bienes separados. En el caso del concubinato, cuando ya la pareja ya tiene determinado tiempo, digamos 10 años, y deciden separarse, ahí si ambas personas trabajan, ahí ¿cómo se reparten los bienes? Bueno, ahí en virtud de que no hubo un matrimonio, no pudieron establecer el régimen. Entonces lo que aplicaría sería lo que dice la ley, lo que acabamos de leer. Es decir, dice el Código Civil, rigen al concubinato los mismos derechos que para el matrimonio. Entonces, aplicando el principio pro persona, que es el que establece la Constitución, lo que más beneficia a las personas, yo te preguntaría, Sandrita, ¿cuál régimen tendría que considerar en el concubinato la juez? ¿Separación o sociedad? Sociedad. Atendiendo a lo que más le beneficie. ¿Qué sería lo que más le beneficia a la señora? La sociedad conyugal. Así es. Entonces, ante la ausencia de disposición en la ley, porque obviamente no estuvieron casados, eso no se pudo determinar. Tampoco hicieron capitulaciones, porque para hacer capitulaciones hay que estar casados. Entonces, la ley presume que tiene los mismos derechos que si hubieran estado casados por sociedad conyugal. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra duda? De nada, Sandra. ¿Alguna otra duda? Esa es la importancia de conocer los principios, ¿verdad? El principio pro persona es lo que más beneficia a la persona. Efectivamente, la ley nada dice sobre, no hay regímenes en el concubinato, no hay separación, no hay sociedad. Pero sí hay un artículo que dice que rigen los mismos derechos que a los cónyuges. Entonces, los cónyuges tienen derecho a compartir también los bienes y por lo tanto aplicando la interpretación, que es lo que hacemos los abogados, Sandrita. Hacemos hermenéutica o interpretación. Esos problemas que a veces la ley no resuelve, nosotros los resolvemos conforme dice el artículo 14, conforme a los principios generales del derecho, las máximas de la experiencia y las propias leyes. En materia civil y familiar, no se puede dejar ningún asunto sin resolver, bajo el argumento de que no existe ley. La ley sí debe de resolver y para eso está la interpretación. En materia penal no, en materia penal si no hay un tipo penal exactamente aplicable, pues se tiene por no aplicar. Bueno, parentesco. ¿Qué es el parentesco? Tipos de parentesco. A ver, yo les quiero preguntar porque esta clase, pues yo se las di al principio en la introducción, pero creo que hay mucha gente que se ha integrado. Yo quisiera que me dijeran quiénes sí tomaron conmigo la clase de parentesco, o más bien quiénes no. ¿Hubo alguien que no haya tomado parentesco? Eso lo vimos al principio, línea recta, colateral, transversal. ¿O todos lo vieron? No es para regañarlos, sino es para saber si se los vuelvo a dar o no. ¿Sí lo saben? ¿Sí se acuerdan? Sí lo vi, pero tengo que buscar mi apunte. Bueno, eso ya no se les debe de olvidar nunca, pero bueno, tenemos 10 minutos y voy a dárselo rápido en una, ya esto ya lo habíamos visto en introducción, pero lo voy a volver a hacer rápido en 10 minutos y ustedes van a leer, por favor, de tarea para que puedan comprobar lo que estamos diciendo. No voy a poner el pizarrón, permítanme un segundito. Esto es muy importante, lo van a ocupar en todas las materias, en toda la carrera. Siempre se pregunta el parentesco para cuestiones de alimentos, para cuestiones de herencia. Es indispensable el parentesco. Voy adelantándome un poquito con los conceptos. Existen 3 tipos de parentesco. La ley solamente reconoce 3 tipos de parentesco. El parentesco de afinidad, el parentesco civil y el parentesco de consanguinidad. Esto lo van a leer ustedes, por favor, de tarea. Yo lo estoy explicando rápido, pero además les voy a mandar el video de la clase para que puedan ustedes con calmita escuchar lo que les estoy diciendo. 292
del 292 al 300, 8 artículos, donde les voy a explicar ahorita rápidamente qué dicen esos 8 artículos. Y ustedes lo refuerzan, por favor, con la lectura de los mismos. Bueno, decíamos, existen 3 tipos de parentesco. Parentesco de consanguinidad, personas que tienen sangre común o genética común porque provienen de, pues, de un acto que es un acto de compartir genes o de genética, que es un acto sexual. Entonces, el parentesco de sangre es aquel que se da por el hecho de la procreación sexual, ¿no? Permítanme, déjenme agarrar aquí la pluma. ¿Sí están viendo ustedes? Ah, ¿no están viendo la pantalla? Sí. Ah, déjenme compartirla. Permítanme. Ya ahí tienen el pizarrón, sí lo ven, ¿verdad? Sí. Gracias. Déjenme borrarlo. Yo según lo había borrado la otra vez y miren. No, es que esta actualización que hicieron es una locura, echaron a perder la aplicación. Antes era muy sencillo, ahorita es bien difícil, en lo que te metes y todo tienes que picar un montón de veces. A ver, aquí están las plumas, me lleva. Permítanme. Está el borrador y con punto grande y vamos a borrar. Hasta borrar está bien difícil, miren. Decíamos, parentesco de consanguinidad, personas que tienen sangre común porque provienen de ese parentesco, nosotros no lo elegimos, sino que depende de dónde, del hecho del nacimiento, de la concepción, del acto sexual de la procreación y de la genética. Parentesco civil, el que se adquiere entre el adoptante y el adoptado. Parentesco de afinidad, el que se adquiere o nace por acto del matrimonio. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es identificar qué tipo de parentesco es el que vamos a referir, ¿no? Pero vámonos por el de consanguinidad, parentesco de consanguinidad. Existen 2 tipos de línea, la línea recta y la línea transversal. Por ejemplo, permítanme. Está muy grande el punto, este punto. Este es mi papá o mi mamá o el de ustedes. Aquí estoy yo o ustedes. Aquí está mi hermano o mi hermana, que también proviene de mi mamá o de mi papá. Aquí está mi hija, Gaby, y aquí está la hija de mi hermano, que además tuvo un hijo y otro más. Nosotros somos parientes por consanguinidad. ¿Por qué? Porque tenemos un pariente común que es mi papá o mi mamá. Y ese fue el que por acto de procreación me tuvo a mí y a mi hermano. La línea es recta cuando es entre personas que ascienden o descienden directamente unos de otros. Este es mi papá, este soy yo y este es Gaby. Esta es la línea recta. Yo quiero saber qué parentesco existe entre Gaby y mi papá o mi mamá. Entonces, el parentesco es consanguinidad, línea recta, ascendente, porque va hacia arriba, ascendente, 1, 2, segundo grado. Gaby es mi mamá o mi papá, es su pariente consanguíneo en línea recta, ascendente, segundo grado. Mi mamá quiere saber qué parentesco tiene con Gaby.
consanguíneo, línea recta, descendiente, segundo grado. Gaby es descendiente de mi mamá y mi mamá es ascendiente de Gaby en segundo grado porque se cuenta por salto generacional. Ahora, yo quiero saber qué parentesco tiene Gaby con los primos hermanos de Gaby, que son los hijos de mi hermano. Primero, déjenme borrarle porque ya se me encimó aquí todo. Entre mi hermano y yo no hay un parentesco directo porque yo no desciendo de mi hermano no me procreó a mí. Nosotros tenemos un pariente común. Entonces, el parentesco que yo tengo con mi hermano ya no es en línea recta. El parentesco que yo tengo con mi hermano es una línea colateral. Entonces, este es mi hermano. Mi hermano es, déjenme borrar aquí, mi pariente consanguíneo, línea colateral, porque ya no es directo, es colateral. ¿Qué grado? Para contar el grado se sube por un lado y se baja por el otro. Este soy yo y este es mi hermano. Este soy yo y este es mi hermano. Entonces somos pariente consanguíneo, línea colateral, 1, 2, segundo grado. Consanguíneo colateral en segundo grado. Ni somos directos ni somos en primer grado. Somos colaterales en segundo grado. Ahora quiero saber qué parentesco existe entre Gaby y sus primos hermanos que le llaman, que serían los hijos de mi hermano. Entonces sería parentesco consanguíneo, línea colateral, 1, 2, 3, 4, cuarto grado. Consanguíneo colateral, cuarto grado. Y entonces los derechos y obligaciones generalmente de alimentos, de sucesiones, son hasta cuarto grado. Más allá del cuarto grado, en materia colateral, en línea colateral, ya no hay derechos ni obligaciones. En línea recta sí. Acuérdense que para impedimentos de matrimonio, por ejemplo, no te puedes casar con un pariente en línea recta. Yo no me puedo casar ni con mi papá, ni con mi mamá, ni con mi abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, ni nada que sea en línea recta. En línea recta está prohibido el matrimonio hasta el infinito. En línea colateral, hasta el tercer grado. O sea que tíos con sobrinos no. Así dice la ley, chéquenlo, ya lo revisemos. En su momento les dije, primos hermanos se pueden casar, ¿sí? No hay impedimento, porque el impedimento es hasta el tercer grado, en línea colateral. Y si no dice cuarto grado, lo que no está prohibido está permitido. Y si no está prohibido que se casen en cuarto grado, quiere decir que no hay impedimento. Aunque moralmente no lo aceptemos, la ley no lo prohíbe. Parentesco de adopción o civil es lo mismo. El parentesco civil se equipara al parentesco consanguíneo, de tal manera que el que adopta es pariente directo en línea recta, primer grado. El adoptado es el descendiente del adoptante y el adoptante es el ascendiente del adoptado. En primer grado, línea recta, con todos los efectos como si fuera un hijo de sangre. Ahora viene el parentesco, el otro parentesco, el parentesco de afinidad. El parentesco de afinidad, como su nombre lo indica, es por personas afines. Ese yo lo elijo cuando me caso. Cuando yo me caso con una mujer o con un hombre, porque ahora ya se pueden casar hombres y mujeres y todos contra todos por las leyes de igualdad y lo que ya también platicamos, ese parentesco se establece, el parentesco de afinidad entre los esposos y sus respectivas familias. Ejemplo. Este es el esposo
y este es el otro esposo o esposa, porque ahora ya se pueden casar del mismo sexo, ¿verdad? Bueno, desde hace mucho tiempo. Y ellos son parientes por afinidad primer grado. Ahí no hay línea recta, ascendente ni descendente. Son parientes por afinidad primer grado. Uno de los esposos tiene a su papá y a su mamá, desde luego, ¿verdad? Y también estos señores tuvieron otros hijos que serían hermanos del señor que está aquí, del contrayente, ¿no? Sea el marido o sea la esposa. Entonces, si yo quiero saber qué parentesco tengo con mis suegros, este soy yo y este es mi esposo, sería parentesco de afinidad primero, segundo grado. Si yo quiero saber qué parentesco tengo con mi cuñada o cuñado, sería parentesco de afinidad 1, 2, tercer grado. Entonces, por favor, pues ahora que les mande la clase, pónganse a hacer ustedes sus ejercicios con su familia para que aprendan bien el conteo, sobre todo el de consanguinidad, para saber si les toca herencia, para saber si tienen obligación alimenticia, para saber si tienen impedimentos para el matrimonio, para saber si tienen impedimentos para llevar un juicio como jueces de un familiar o pariente. Esto del conteo se lo van a encontrar en muchos temas, por eso es importante que aprendan a contar bien. Si ustedes leen los artículos que les acabo de mencionar y hacen sus ejercicios, no tienen por qué tener ningún problema, porque ya tienen los ejemplos. Además de que, como les comento, pues ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, y esto, pues, no se trata tanto de que tengan que repasar los apuntes. Esto ya lo deben de tener aprendido de memoria, porque, bueno, pues, yo no les pido que se aprendan artículos de memoria, ni yo me lo sé, ¿no? Pero sí figuras como estas, pues sí que sepan. Cuando den una consulta, pues la gente les va a preguntar, oiga, pues es que yo tuve un tío así asado y quiero saber si me toca herencia. O fíjese que me quiero casar con mi prima, quiero saber, y se va a ver muy mal, se vería muy mal que, por ejemplo, imagínense ustedes que vayan con un doctor, ¿no? Y que le digan al doctor, oiga, me está doliendo mucho la panza, y que el doctor te diga, déjeme estudiar su caso y mañana le digo que tienen. Lo mismo un abogado, ¿no? Un abogado tiene que resolver en el momento y tiene que, obviamente después ya lo estudiará con calma y todo, pero primero que nada tienes que dar un diagnóstico, ¿no? Y con tan mala suerte, mis queridos compañeros y compañeras, que mucha gente ya sabe derecho, porque mucha gente cuando va contigo ya preguntó con otros, y si tú le dices algo que no sea cierto, se va a dar cuenta que eres burro y que no sabes, y no te va a contratar, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que sí hay que saberse de memoria, como son estas figuras, ¿no? Por lo menos lo básico, ¿no? ¿Qué derechos tengo en el matrimonio? Y si me voy a reunir cuando estoy empezando mi carrera, voy a ir a ver un asunto de divorcio, pues un día antes me pongo a leer todo lo de divorcio. Si voy a ver una cuestión de alimentos, un día antes leo el código para ir preparado y que no vaya yo a estar ahí haciendo el papelón o querer sacar mi código ahí enfrente del cliente, ¿no? Porque entonces me quemo. ¿Sale? Bueno, ¿dudas? ¿No? La próxima clase vamos con el tema que nos toca. Ustedes tienen que leer parentesco, ya lo expliqué. Y nos toca, vamos a continuar la próxima clase con alimentos, pensiones alimenticias y todo lo demás. Y vamos a ver un juicio de pensión alimenticia y vamos a revisar todo el tema de alimentos. ¿Sale? Que tengan buena noche. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Que descansen. Que descansen. Igual, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bye.